Irán está espantosamente cerca de enriquecer uranio a nivel apto para las armas nucleares. Esta es una versión de esta frase que ha sido utilizada con informes de inteligencia y discursos políticos desde principios de los años 90. O bien Irán sigue acercándose y nunca llegará del todo, o las personas que están emitiendo este tipo de advertencias son muchachos que gritan lobo, ¿no? ¿Se acuerdan de la fábula de Pedrito y el lobo? Donde pues decía, ¡ahí viene el lobo, ahí viene el lobo! Y cuando llegaban a querer rescatar al niño, pues decía, ¡ja, ja, ja! Se la creyeron y no sé qué, ¿no? Y al momento en que quiso volver a picar, ¿no? Que volvía y ahora sí venía el lobo y nadie llegó a por él. Todo esto, cuando tú ves a Bibi, a todo el buque inundible, ¿quién le cree a esta gente de que son las víctimas eternas? Ya nadie. Ya toda la narrativa de que ¡ay, ay! Me están... ¿no? Ya nadie les cree. A estos, el instrumento nuclear. Pero hay una cuestión interesante, porque decían, mira, el momento que ataquen Irán, volvemos a enriquecer. Supuestamente está obliterated todos los lugares donde supuestamente deberías de enriquecer. Y la otra es, ok, este es como una especie de mensaje velado. Tienen capacidad, y lo han dicho varios, ¿no? Tenemos instrumentos que no hemos utilizado y que más les vale porque va a cambiar absolutamente todo el momento de que ustedes ataquen. Y no dicen respecto al tema de destruir el aparato energético, ¿no? Ahorita están en Emiratos Árabes Unidos que es que queriendo poner todo el equipo que es que antidrones. No te van a atacar con drones, te van a lanzar instrumentos hipersónicos para destruir todo esto. Ya han visto cómo estos misiles que despliegan municiones de racimo son imparables. ¿Qué pasaría esto en una refinería? Destruyen todo. Irónicamente, seguramente deben de sentir que tienen más razones para poder adquirirlas ahora que antes de finales de febrero. Sí, serían unos tontos si no la tienen ya, ¿no? Y no es asusar, sí que... No. No puedes tú estar en este mundo contra locos que te quieren eliminar, ¿no? Tienes que tener la disuasión, más si eres una potencia como lo es Irán. No es de segunda categoría como le han estado diciendo, para nada. Incluso dicen, si Irán sale bien parado de esta, puede llegar a ser entre la cuarta y la quinta economía del planeta. Así, por la cantidad de recursos, por la calidad que estaría aquí controlando esta ruta que es lo más importante del corazón del planeta, amigos. Entonces... vean, Rusia, China, Irán, India, Brasil. Imagínense, ¿por qué creen que están aterrados todos los europeos? ¿Por qué Estados Unidos no puede permitir esto? Y los europeos de alguna manera como que quieren hacer algo, pero ¿con qué cartas? Puedes tener nucleares, pero ya lo vimos con Emmanuel Macron desesperado con la población porque pues ya tienen una situación donde la gran mayoría de los originarios pues ya están viejos, ¿no? Por lo general, y digo, yo ya cuarentón también, ¿no? 40 años, pero allá la edad promedio es por encima de los 45 años. Y la edad del trabajador promedio creo que era como de 55, algo así, ¿no? Y donde la gran mayoría de los otros, que ya son mayoría, no se sienten franceses. Muchas partes de Europa es parte de lo mismo. Entonces, ¿cómo van a ir a una guerra? ¿Cómo se van a enfrentar? Imagínense Charles de Gaulle. Lo hunden. ¿Y qué le queda a Francia, no? ¿Cómo proyectaría poder? No pueden. O sea, es como una especie de disuasivo. Más no que no puedan hacerlo. Pero si lo pierden, ¿cuándo lo van a reconstruir? Ya no son tiempos de antes, ¿no? Mira, urgente, el Senado está rechazando una medida para que se limiten los poderes de guerra de Donaldo en Irán por 7ª vez. Y miren esto, interesante, porque siempre es así como, por uno es que no lo logran detener. Sabemos que aquí no se trata de Donald Trump, no se trata de azules contra rojos, derechosos contra izquierdosos, contra republicanos demócratas. Este es el aparato del Deep State. Aquí se está jugando Estados Unidos la hegemonía. Vean lo que decía. El demócrata Don Fetterman se ha unido a los republicanos para eliminarla. Los republicanos, por ejemplo, Fetterman es este tipo que es como un gigante que siempre va todo fachoso, así súper chacalón, ¿no? Con estas sudaderas, pero creo que como que hasta lo cambiaron, ¿no? Y su manejadora es como del buque inundible, una chaparrita. Pero el tipo antes creo que ni podía hablar bien, ¿no? Era... Y de hecho tú ves fotografías de la hora y de antes no se parece. Entonces es alguien que ha estado jugando muchísimo en pro del buque. Mira, Murkowski
votó a favor de esta medida por primera vez el día de hoy. Alrededor de los 60 días de resoluciones de poderes de guerra ha alcanzado su umbral el 1 de mayo, requiriendo legalmente la autorización del Congreso, que no ha llegado. Hay algunos republicanos que están argumentando que los días del alto al fuego no cuentan para el total de los 60. O sea, la ley se la pasan por el arco del triunfo, ¿no? Es que 60, bueno, es que nos agarramos esta triquiñuela y ya sabes, ¿no? Igual que los que siempre les encanta engañar a Dios. Es que si le ponemos este hilo alrededor de esto, podemos hacer esto, ¿no? Siempre les encanta engañar a Dios o a las leyes. Vean, los demócratas han prometido forzar una votación sobre poderes de la guerra cada semana que el Senado esté en sesión, ¿no? O sea, imagínense. Y acá, ¿qué pasa? Miren, este es el embajador de Estados Unidos en el buque inundible. Huckabee acaba de dar el ultimátum a los estados del Golfo en Tel Aviv. O sea, ultimátum a países que supuestamente son soberanos. Entendamos que en verdad no son soberanos, pero bueno, decían, elijan un bando. ¿Qué bando van a elegir? Es decir, los estados del Golfo necesitan elegir entre el buque inundible e Irán. Oye, ¿por qué no estamos del lado de nosotros? No queremos que destruyan acá absolutamente nada. Tú no pudiste protegernos. No pudiste proteger ni siquiera tus bases militares. Entonces se acabó, ¿no? Vamos a este nuevo orden del Golfo Pérsico. ¿Qué les va a hacer el buque inundible, no? Ahora, señalan que el buque ha enviado apresuradamente baterías del domo de hierro a los Emiratos Árabes Unidos, mientras que Irán les está lanzando una lluvia de misiles. ¿Y cómo están utilizando Emiratos Árabes Unidos? No es protegerlo, es ser punta de lanza del próximo ataque. Al final va a ser obviamente barrida la infraestructura petrolífera de estos Emiratos, amigos, y es que estúpidos por haberlo hecho. Y no es tanto eso, al fin y al cabo, pues muchos de ellos, ¿cómo son? ¿No? ¿Qué son? Bueno, el buque inundible no es el enemigo natural. Irán sí lo es. No está del todo equivocado, pero todo este asunto simplemente parece un poco manipulador. ¿Por qué deberían los estados del Golfo verse obligados a someterse a la prueba de la lealtad binaria? Este Golfo ha sido marginado lo suficiente y tiene sus propios intereses, lazos comerciales, cálculos de supervivencia. Porque si Irán ha sido el enemigo del Golfo durante toda esta guerra, pero esto no significa que el buque inundible haya sido su aliado tampoco, porque después de todo, ¿cómo empezó la guerra en primer lugar? Pues fue con el buque inundible y Estados Unidos dando ataques terroristas en medio de las negociaciones, ¿verdad? Eso fue lo que llegó a causar esta guerra. Y sobre todo, ¿qué era? Pues la alianza de todos estos países con Irán. Era el haber limado asperezas entre Arabia Saudita y Irán y no lo podían permitir. Entonces no nos hagamos tontos. Esto de que quieran corregir la historia y demás, nada más la gente que no es muy brillante le cree a Estados Unidos en ese contexto. Ahora, ¿qué dice Foreign Affairs? Bueno, ¿puede acaso Donaldo concluir un nuevo acuerdo nuclear con Irán cuando Washington exige más y que Teherán tiene más influencia? Será mucho más difícil llegar a acuerdos mejores que este JCPOA, que era el acuerdo nuclear que había hecho Barack Obama, ya que este potencial nuclear de Irán ha aumentado significativamente desde que los Estados Unidos se habían retirado del acuerdo en 2015 por petición de Trump. Y así, en los últimos años, Irán ha adquirido conocimientos técnicos para la producción de la centrifugadora, que son 6 veces más eficientes que los modelos del año 2015. La velocidad de su instalación ha aumentado 3 veces. Y aparte, pues supuestamente ya tienen, creo que a 60% de capacidad de poder enriquecer, ¿no? Y ya con eso, en muy poquito tiempo puedes tenerlas. Esperen tantito. Ojo con esto, amigos. Funcionarios estadounidenses, mira, nos estamos enfrentando a una escasez presupuestaria y a una reducción del suministro de municiones. Un alto funcionario gringo declaraba, mira, el ejército gringo se está enfrentando al déficit presupuestario inesperado debido a varios factores, incluida la guerra contra Irán. Este déficit presupuestario no va a afectar a la preparación para este combate del ejército, pero sí va a afectar al suministro de municiones debido a la guerra contra Irán. Piensen esto. ¿De qué te sirve, por ejemplo, tener los cazas, los lanzadores, las baterías, los submarinos, los destructores, si no tienes la capacidad de utilizar
pues sus cañoneras, ¿no? Las lanzaderas de misiles. Si estás y pues quizás un día, una semana, pero una guerra de desgaste contra una nación grande es imposible, ¿no? Quizás, por ejemplo, contra un pedazo de tierra como lo es el buque inundible, te lo puedes torcer porque todo está concentrado en pequeñas partes, pero algo así como lo es Irán, es una fortaleza, sería imposible. Ahora, este déficit presupuestario no va a afectar a la preparación para el combate del ejército, pero sí que afectará sus suministros de municiones debido a la guerra contra Irán. Estos suministros de municiones se están reduciendo desde el 2023 debido al apoyo del proyecto Ucrania, y ahora se están sumando a la carga de la guerra contra Irán. Y ahí deberían de estar hablando, por ejemplo, Victoria Nuland, que es la esposa de Robert Kagan, ¿no? Sobre este proyecto que, o sea, sí entendemos que fue el proyecto de tu vida, pero impulsaron esto, que podían ganar, y al final, ¿qué pasó? Mira, Rusia ya está lista para ayudar a Pakistán en la mediación entre Irán y los Estados Unidos. Y es que el embajador de Rusia en Pakistán decía: mira, Moscú ha expresado su disposición a que se apoyen esfuerzos diplomáticos de Islamabad destinados a poner fin a la guerra de Estados Unidos en contra de Irán. Y acá una agencia internacional de la energía dice: la guerra en contra de Irán ya causó el shock sin precedentes para el suministro de petróleo. Y es que esta agencia declaraba: mira, dadas las restricciones a este movimiento de los petroleros a través del estrecho de Hormuz, la caída total del suministro de los productores del Golfo ha superado el billón de barriles. El mercado ya perdió más de 14 millones de barriles de petróleo al día. Este shock es sin precedentes. Y amigos, esto es lo que ya va a impactar completamente el destino de la Tierra en las próximas años. Ya no nada más es si se soluciona, porque Trump está intentando decir: el momento que acabe y firmemos el acuerdo, van a fluir grandes cantidades de nuevo a inundar los mercados y van a caer los precios. No es cierto. ¿Qué pasa? Acuérdense, por ejemplo, el tema del bicho. Cuando por temas del bicho se habían cerrado los puertos y demás, ¿qué pasaba cuando reabrían? Pues todo estaba saturado, no podían salir. Había la producción, pero estaba saturado y era el efecto látigo, ¿no? O sea, tardaba, o sea, iba así, subía, pero al final era una pendiente hacia abajo que tardaba en volverse a levantar. Ahora, en este contexto es, bueno, ¿y cuánto ha afectado esto a los campos petrolíferos, a los yacimientos de gas, a las gasificadoras, regasificadoras, a los puertos, a la infraestructura energética de esta región? Bastante. Ahora, las consecuencias de la guerra van a reducir el suministro durante 2026. Espérenme tantito. Ya, miren acá. Entonces, las consecuencias de la guerra van a reducir este suministro durante el año 2026. Aproximadamente 3.9 millones de barriles al día, mientras que el pronóstico anterior asumía esto: una disminución de 1.5 millones de barriles al día. La Agencia Internacional de la Energía está pronosticado que la demanda va a disminuir en unos 420,000 barriles al día por este año, mientras que el pronóstico anterior asumía caídas de un 80,000 barriles al día. O sea, amigos, es descomunal esto. En Irán están despidiendo a los jugadores de fútbol que van al mundial y demás. Van a Estados Unidos, van a la boca del lobo. Ya están acá celebrando antes de que viajen. Y vean acá, ¿no? Mira, Copa Mundial 2026, multitud abarrota la plaza de Engelab, agitando banderas, vitoreando a jugadores con estos chandales rojos y negros. El presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mahdi Taj, decía: mira, los jugadores de selección nacional de Copa Mundial representarán al pueblo, a los luchadores del país, al líder y a la nación. Aficionados han sostenido pancartas en honor al fallecido líder supremo Ali Khamenei, asesinado en los primeros ataques de esta guerra por Donald Trump. Y así, es un país en guerra con Estados Unidos. 90% de sus sitios de misiles están operativos aún. Un bloqueo asfixiante a su economía, enviando a su equipo de fútbol a jugar en estadios estadounidenses el próximo mes. Y vaya, le decían a Donald Trump: ¿usted puede asegurarse de que van a estar bien los jugadores? Sí, pero no los otros, no sus directivos, no el equipo técnico, ¿no?
O sea, son unos monstruos. O sea, literalmente van a un país que no tiene honor en el contexto de sus líderes y autoridades. Son asesinos. Ven incluso, ¿no?, que el ICE va a poner en funcionamiento en todos estos juegos a trabajar a sus policías, que son las camisas pardas de Donaldo, ¿no? Con la agencia ofreciendo al personal para poder localizar con la policía y las agencias federales en ayuda para poder asegurar el perímetro de los juegos. Y dijeron, vamos a poderes operativos, pero para sacar a los que no son ciudadanos y demás, ¿no? Vean acá. Precio del petróleo sigue aumentando. No se ha llegado a ningún acuerdo todavía en el contexto de esta ida de Donald Trump a China. No hay manera todavía. Vamos a ver más adelante en las próximas horas qué acuerdos van a llegar. Mira, West Texas International, $101. Brent Crude, $106, ¿no? Ya está. Y acá los sauditas le están diciendo a la OPEP que pues su situación, ¿no? Han informado a la OPEP que su producción de crudo en abril ha caído otros 651,000 barriles al día. Y estos son 6,316 millones de barriles al día, que es el nivel más bajo desde 1990 durante la guerra del Golfo, ¿no? Imagínense, amigos. Ya viene una situación terrible. Incluso, no sé si ustedes vieron esta noticia donde, por ejemplo, Japón tiene unas papitas, ¿no?, que son de colores. Ya saben que a los japos les encanta siempre todo de colores y muy rimbombante y demás, ¿no? Bueno, ya están haciendo los de distintos tonos de grises, negros y blancos. ¿Por qué? Porque los colores son hechos a base de ¿qué? Petróleo, ¿no? O sea, son de esta capacidad. Entonces hay una crisis bastante seria en Japón. Se tienen que adaptar porque no hay la manera en la que puedan sustentar esto. La gran mayoría de su energía proviene de importaciones de petróleo. Incluso en el caso de México se está empezando a venderle petróleo a Japón, y es donde dice, oye, ¿y nosotros qué? ¿Qué pasa si al final nos quedamos cortos en este sentido, no? Claudia Sheinbaum ya tuvo que decir, bueno, es que hemos llegado al acuerdo, es temporal. O sea, diciendo, en cualquier momento se acaba y la energía se va a disparar por los cielos. Bueno, la caída asociada a interrupciones del suministro debido a la guerra contra Irán, una reducción en las exportaciones desde el Golfo Pérsico, han elevado las pérdidas de producción de Arabia Saudita desde febrero de aproximadamente 42% según Bloomberg. Ver acá. Un petrolero chino se está acercando al estrecho. Aquí es donde están jugando a ver si Donald Trump de alguna manera hace una barbaridad y les dice ni madres. ¿O qué? Mira, Bloomberg, este petrolero chino, el Yuanhua Hu, se está preparando para atravesar el estrecho de Hormuz. Esta maniobra está teniendo lugar justamente entre la reunión de Donaldo y Xi Jinping. La acción se ve como una prueba de libertad de navegación y una demostración de la oposición de Estados Unidos y China ante cualquier posible restricción o arancel que Irán pueda imponer en el estrecho. Vamos a ver qué va a pasar, ¿no? A ver, vamos a ver qué le dicen por acá. Mira, la publicación destaca esto como raro porque pues es solamente el tercer gran carguero chino en transitar Hormuz desde que el conflicto con Irán se intensificaba en medio del bloqueo con Estados Unidos. Este sistema de peajes, 2 millones por cada uno de ellos, reportado por Irán en los petroleros, ¿no? Que era creo que $1 por cada barril, ¿no?, que llevaba cada de estos cargueros. El tráfico pues no es rutinario en este momento. La geopolítica, la aplicación de Estados Unidos, restricciones, aranceles iraníes lo convierten en la prueba de paso seguro antes de que se conviertan las conversaciones de estos dos líderes. Y acá se jactaban, miren esto. La principal terminal exportadora de petróleo de Irán se ha quedado sin actividad por primera vez desde el inicio de la guerra. Y también, aparte de que lo quieran vender los estadounidenses como, mira, nuestro bloqueo de libertad y que no sé qué, ¿no? Es por lo mismo de que hay en estos momentos la visita. Si todo se prende en este momento, ¿qué puede pasar, no? No se habían avistado buques cisterna en la isla de Kark en los días 8, 9 y 11 de mayo. Es el periodo más largo sin actividad desde el comienzo de la guerra. Los ataques de almacenamiento en la isla se están llenando rápidamente. Las imágenes satelitales muestran disminución en su capacidad disponible. Y al menos hay 18 buques cisterna que hasta ahora están anclados
en las cercanías. Están utilizando esto como almacenamiento flotante desde que comenzó este bloqueo estadounidense a mediados de abril. Así que si el almacenamiento alcanza su capacidad máxima, Irán puede verse obligado a recortar la producción de petróleo por completo. Y en ese contexto es lo que quiere que Trump llegue, ¿no? Para dañarles toda su capacidad y ya no van a recuperarse y demás. La embajada de Irán habla y se burla porque Donald Trump, ¿se acuerdan que estaba poniendo que el 51 estado a Venezuela cuando se los quiere robar? Bueno, les puso, bueno, ya 243 estados y que no sé qué. Y ahí está la guerra de la propaganda. La verdad es que le han ganado a Estados Unidos los iraníes, ¿no? Ahora, ¿qué decía Sergei Lavrov referente a estas situaciones? Bueno, en entrevista con RT de la India, porque viajó a la India, Narendra Modi y demás, mira, planea restaurar gasoductos Nord Stream, Estados Unidos. Imagínense, primero se los tuerce y estuvo con campañas para no pueden permitir esto, no dependa nada más de un solo vendedor. Y ahorita Europa creo que tiene que depender en 80% o más de la compra de gas natural de Estados Unidos, y es entre 2 y 4 veces más caro que anteriormente con Rusia. O sea, díganme si no son unos babosos de verdad. Y discúlpenme la palabra si se ofende a alguien, ¿no? Pero pues es que no hay de otra. Son unos arrastrados, lamezuelas, no tienen honor. Pero pues eso es lo que pasa cuando no tienes líderes que verdaderamente quieran a su país, ¿no? ¿Cómo es? Se quiere lo que se respeta y únicamente se puede respetar lo que por lo menos se conoce. Miren, Estados Unidos lo que quiere es restaurar los gasoductos de Nord Stream, comprarlos a los europeos a precios bajos, con el fin luego de dictar sus propios precios de gas. Recordaba que debajo de la administración de Biden, este lado gringo había declarado que estos gasoductos no iban a funcionar. Y le decía a la reportera, oiga, pero ¿cómo va a ser esta promesa si los alemanes son los que controlan el tratado, el gasoducto, ¿no? Ellos lo administran. Y Biden decía, usted lo verá, no va a haber ningún gasoducto. Y a los pocos días, ¡bradabum! ¿No? Victoria Nuland, sí, ya son un pedazo de chatarra en el fondo del océano. Y así se le veía la mirada toda podrida de felicidad, ¿no? Pero de esa felicidad de maldad, como cuando estaba Chewbacca. ¿Se acuerdan cuando estaba ahí quitando a unos en un asentamiento ilegal? Y salía con esa sonrisa que se hizo viral. Bueno, casi así se veía. Ahora, sin embargo, este único propietario de Nord Stream 2 es Gazprom, este operador de la empresa suiza Nord Stream 2 AG, que está completamente controlada por las empresas rusas. El costo de construcción han ascendido ya a $9.500 millones. Y es lo que les decía Roberto Fico, o sea, pues qué chistoso, ¿no? ¿Cómo es que Estados Unidos llega y le compra a Rusia gas a precios de mercado? Pero eso sí, se los quiere vender a los europeos con su cuota, ¿no? Nosotros, ¿sabes qué? No, nosotros nos vamos a acercar a Rusia y no queremos intermediarios. ¿Qué acaso creen que somos tontos? Miren acá, lo que dice ¿cómo se le dice? Se me va el nombre. Ay, se me va. Alex Kreiner, ¿no? Con Mario Naufal. Y a la desesperación absoluta en este conflicto regional plantea la aterradora posibilidad de un ataque nuclear en contra de Irán. Si bien este ataque unilateral de Estados Unidos sigue siendo improbable, porque pues es lo que dice, o sea, ¿de qué te sirve destruir todo esto? Dejar un páramo, porque aparte, obvio, se va a desencadenar una situación muy probable que Irán tenga las propias. Obviamente jamás va a volver a ser habitable el buque inundible por cuestiones obvias, ¿no? Y sería quizás un instrumento sucio, ¿no? Mira, Alex Kreiner ha argumentado que el buque ha demostrado una agresividad tan irracional que le hace sospechar que llevarían a cabo ataques nucleares contra Irán sin importar los peligros evidentes. Son capaces de cualquier cosa, saben que sería un suicidio colectivo. ¿Están tan locos como para cometer un suicidio colectivo? Creo que sí, ¿no? Y pues es eso de Sansón, que con tal de obtener su venganza no le importó, tumbó las murallas y eliminó a todos consigo mismo, ¿no? No importaba que había inocentes, así. Y esto lo había escrito incluso, creo que fue Yuval Harari, que decía nuestra maldición de la operación Sansón, ¿no? Y estamos tan enrabiados de sed de venganza y demás,
que creo que el buque inundible es capaz de hacer esto. Fue el Haaretz, me parece, o Times of Israel, es que escribía en este medio de comunicación, Yuval Harari, ¿no? Y sí, o sea, literal, ustedes piensan que no son capaces. Es como el caso de Donald. No creemos que vayan a llevar a cabo, porque pues, estaría violando todo tipo de leyes, ¿no? O sea, pues no creemos que sea el que nos dice, ay, que en contra de los bad hombres y no sé qué, pero libera a un narcotraficante que es Orlando Hernández, ¿no? O que hace acuerdos con un terrorista que tenía $15 millones sobre su cabeza y lo hacen presidente en Siria, ¿no? O sea, todo se puede esperar, pues, de estos, ¿no? Del baile de los vampiros. Miren, ¿qué pasa acá? Ahora, este ministro de Asuntos Exteriores iraní, Araghchi, ya lanzó una amenaza directa a los estados del Golfo que colaboren con el buque inundible. Mira, esta convivencia con el buque es imperdonable. Quienes colaboren para sembrar la división rendirán cuentas. En esta declaración se produjo el mismo día en que salió a la luz la noticia de una coordinación entre el aparato de inteligencia del buque y los Emiratos Árabes Unidos. Araghchi advierte en Abu Dhabi, mira, cualquier otro país que albergue operaciones de inteligencia del buque inundible en su territorio y quien sabe perfectamente quién ha ayudado a bombardearlos y que las consecuencias llegarán, es decir, sabemos quiénes fueron, y no es nada más tu infraestructura petrolífera, ¿no? Sí saben hacia cuando dices, ok, órale, va, pero tú ya fuiste, no nada más esto de los petróleos, desalinizadoras, edificios clave, ¿no? Insignia. Ahora, la paz con Estados Unidos puede ser negociable. Los estados del Golfo que ayudaron al buque inundible a coordinar los ataques van a acabar de descubrir que pudiesen tener que pagar las consecuencias por separado. Y ahí estaba, ¿no? Esto es lo que se decía, que supuestamente Bibi había visitado en secreto a Emiratos Árabes Unidos durante la guerra con Irán. Se había reunido con el presidente Mohammed bin Zayed. Esto, según lo anunciaba su oficina. La oficina de Netanyahu había afirmado que su visita había supuesto el avance histórico en las relaciones con los Emiratos Árabes Unidos. Su visita se había realizado en un vuelo secreto, supuestamente Times of Israel, ¿no? Ahí estaba. Parece como pajarito, ¿no? Este tipo, tiene cara como de pajarito. Miren, los Emiratos Árabes Unidos han negado rotundamente estos informes. No hubo ninguna visita del primer ministro ni de la delegación militar. La historia de este avance histórico ha sido oficialmente desmentida, ¿no? Y eso es lo que comentaban supuestamente ellos. Hay algo interesante que dice, ok, los Emiratos están avanzando rápidamente, están instalando serias defensas físicas antiaéreas alrededor de las instalaciones críticas de almacenamiento de petróleo. O sea, no van a usar los drones sabiendo que ya está esto. Lo van a hacer con hipersónicos, con misiles avanzados que tienen la capacidad de llegar con estas ojivas de racimo, como lo mostraron en el buque. Mira, no redes baratas ni cubiertas básicas. Son jaulas metálicas de gran resistencia, barreras tipo andamiaje, estructuras de malla construidas para detener o detonar UAVs más pesados al impacto. Esto está ocurriendo ahora mismo en múltiples sitios, incluido también cerca del aeropuerto de Dubái, centros clave de almacenaje, tras repetidos ataques con drones iraníes. Y así, en medio del conflicto en curso, proteger la línea vital del petróleo se ha convertido ya en la prioridad número 1, ¿no? Es parte como que de decir que se sienten seguros, que el buque o que Estados Unidos no los va a abandonar. Y vean esto, Arabia Saudita y Kuwait han llevado a cabo operaciones militares encubiertas contra milicias respaldadas por Irán en Irak. Esto durante esta guerra. Estos aviones de combate sauditas habían atacado los objetivos cerca de la frontera norte de Irak, incluidos los sitios utilizados para los ataques con drones y misiles contra los estados del Golfo. Hay algunas de estas operaciones que ya se han realizado en torno a este alto al fuego de Estados Unidos e Irán el 7 de abril. Y asimismo se habían lanzado cohetes desde Kuwait hacia el sur de Irak, al menos en 2 ocasiones contra la infraestructura vinculada al grupo respaldado por Irán, incluidos el que es Kataib Hezbollah, supuestamente decía Reuters, que yo creo que era más como para tratar de dividir en este contexto, ¿no? Es decir, y sembrar la cuestión. Ahorita van a ver, incluso también dicen que China les estuvo vendiendo aparatos de defensa antiaérea, ¿no? Supuestamente. Y justo cuando viene esta operación. Mira,
Aragachi acaba de llegar también a Delhi, ¿no? Esto es en la India, para la cumbre de los BRICS. Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán están también estancadas, así que Teherán ahora lo que presiona es a este bloque liderado por China y Rusia para que emitan una declaración conjunta de su apoyo. ¿Va acaso los BRICS a intervenir? Probablemente no. Miren esto. Manuel Macron supuestamente ya decían que iban a abandonar sus bases militares en el extranjero. Ya no seguimos la lógica de tener grandes bases militares en ciertas regiones del mundo. Tales acciones ya no son comprensibles y se consideran un medio de neocolonialismo. Ese tipo de reacción entre estados ya no es sana, era necesario reconsiderarla, ¿no? Porque ya no tienen el dinero, no tienen los activos, no tienen la capacidad como anteriormente y se tienen que replegar. Y también, ¿cómo le van a hacer para volvérselos meter en el bolsillo si todos dudan siempre de Francia? ¿Quiénes son los que atacan con bad hombres, no? Ya los africanos por eso sacaron a patadas en el caso de Níger, ¿no? A estos. Y vean esto. Esta es la actriz iraní que supuestamente se estaba torciendo Emmanuel Macron y por eso es que su esposa pues lo agarró a cachazos, ¿no? Por cachudo, vean la cara. ¡Ay! Oye, ¿cómo están? ¿Cómo están? Ven por acá. No, espérate, vamos a arreglar las cosas. Y ya así como que, mira, no pasó nada, véngase. Todos bien, estoy súper bien, ¿no? Hola. Así, venga. A ver, mi amor, baje. A ver, deme la mano. Y es donde dicen que fue que le dio en el ojo. También dice, the bloody shoulder and broken jacket will remain mystery. Oigan, sí es cierto. No me había fijado en eso, que tenía. ¿Qué pasó? Digo, eso que decía, ¿no? Por eso a mí me sorprendió cuando vi esto. Mira, se está alegando que supuestamente Brigitte Macron, que había ofeteado a su esposo por una amistad platónica con esta actriz franco-iraní Golshifteh Farahani. Los Macron, por supuesto, pues lo han negado todo. La esposa feliz, vida feliz. Esposa enfadada, incidente internacional, ¿no? Supuestamente. Y ojo en esto, 80,000 millones de dólares ya llegó la deuda de todo esto, sin contar todo el aparataje y el tiempo que va a tardar en reconstruir las bases militares.